Queridos amigos de Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, quiero agradecerles muy especialmente esta invitación a poder estar con ustedes y agradecer en la persona de la querida profesora Edi de la Guerra y del querido profesor César Montaño Galarza. También quiero disculparme por no poder estar acompañándolos hoy en esta conferencia, pero confío que estas aportaciones y la riqueza argumental que ustedes van a compartir entre todos los ponentes y asistentes podrá perfectamente dar por cumplida con creces la finalidad del encuentro académico. El tema que a mí me ocupa es el de las realidades y espejismos del gobierno abierto y los derechos de participación en el marco de la contratación administrativa, de la contratación estatal. En mi opinión, el discurso jurídico en torno a la participación ciudadana en general y vinculada a la contratación administrativa en particular entraña al menos dos grandes paradojas, una de tinte dialógico y la otra de cariz sistémico, cuya tensión constitucional se encuentra notablemente amplificada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precisamente en el ámbito de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de las normas de organización que nos han servido de buen ejemplo para graficar la problemática que vamos a compartir hoy. Y esto debido a que ya desde la cláusula primera de la Constitución porteña principia esta especie de quimera declamando el mandato, acaso devenido en piadosa intención, de organizar las instituciones como democracia participativa, reforzando este señalamiento extendidamente incumplido de que todos los actos de gobiernos son públicos y sellan estas promesas constitucionales en un variopinto y frondoso decálogo de derechos, garantías y políticas especiales que se encuentran anudadas en 49 cláusulas del título primero de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, sucedió que este énfasis constitucional porteño inicial, acaso exaltado de garantismo y de participación o de ciudadanía, pluralidad y vecinalismo, no le sucedió un ordenamiento administrativo particular susceptible de contener sostenidamente aquella efervescencia pluralista. Por eso es que podrían aventurarse al menos dos órdenes de contradicciones en materias de derechos de participación en los contratos estatales. Una contradicción de tinte dialógico y otra contradicción de carácter sistémico. Propongo verlos seguidamente. El discurso jurídico ha consagrado el principio de participación como un paradigma del funcionamiento democrático de las últimas décadas, de manera que no es posible ubicarlo en un solo ámbito porque no se ha instalado en diversas dimensiones del vínculo entre los gobernados y los ciudadanos, sino que se encuentra extendidamente generalizado, de manera que la participación debiera de formar parte del proceso denominado gobernanza, que marcó cambios en las sociedades y en los poderes públicos, identificándose con un modelo de gobierno que en sus fines y relaciones políticas se articula con la sociedad civil y con el mercado. Esto era el deber ser. Así, los sectores de la sociedad civil preocupados por el quehacer público han desde hace varias décadas en mi país y también en Latinoamérica, acometido el desarrollo de sus propias formas de participación, bien sea a través de observatorios de políticas públicas o mediante la adhesión a los ensayos desarrollados a la luz de aquellos programas que se iniciaron a instancias de Naciones Unidas, como los programas de Carta Compromiso con el Ciudadano, largamente implementado en el nivel nacional de mi país, ya desde el año 2000, o mediante recientes mecanismos de gobierno abierto, en los que se procuraron embrionariamente contener estos movimientos urbanos. Ahora bien, más allá del carácter loable y elogioso que estas iniciativas tienen como un primer paso cierto y firme, la realidad es que aún nos encontramos muy lejos de la racionalidad inspiradora debido a la falta de virtualidad jurídica de estas experiencias, y ello por la ausencia de vinculatoriedad de estos resortes. Estos resortes que están pensados como apéndices desde el sistema de poder, en lugar de ser reconocidos como derechos
con contenido concreto, con especificación de garantías y con un apropiado entrelazamiento con el ordenamiento jurídico administrativo particular al cual se encuentran llamados a servir. Precisamente por esto es que los mecanismos participativos son percibidos como meros desahogos colectivos, porque han sido desde siempre desarrollados desde el sistema de poder y no desde el sistema de derechos como un atributo propio, insisto, del sistema de poder. Desconectado entonces del sistema de derechos, se construyó como un mecanismo ad intra, puertas adentro de la administración pública, y aún campea un cierto hálito de quimera, de derecho irrealizable, utópico, impracticable en los hechos, o de contenido vago y ambiguo, como una suerte de impreciso derecho a la felicidad. Estos esfuerzos, vale insistir, si bien son un primer paso, me refiero a los esfuerzos del desarrollo institucional que se ha logrado hasta ahora, si bien son una satisfactoria experiencia institucional, aún hoy no se traducen en reales entrelazamientos sistémicos. No sería osado arriesgar, a estas alturas, que acaso las normas que los prevén carezcan de racionalidad pragmática, porque la conducta de las instituciones destinatarias aún no se adecúan a lo prescrito en las normas. Y también adolecen de racionalidad lingüística, por cuanto el edictor de la norma no ha sido capaz de transmitir con fluidez el mensaje de la ley a su receptor, la administración pública, porque no permiten efectivizar en los hechos prácticas eficaces de participación y mucho menos posibilitan interconectar en concreto a la participación ciudadana como un requisito esencial, como una fase indisponible del debido procedimiento adjetivo y sustantivo. No olvidemos que los derechos, como patrones establecidos de conducta, constituyen prácticas institucionales que requieren ser establecidas e integradas dentro de un sistema dado, porque sólo cuando existen derechos sancionados, aplicados y coordinados, existe un sistema de derecho. Es decir, en tanto forma establecida de actuar, los derechos requieren de su cristalización en normas atributivas de valor, las cuales a su vez precisan de instituciones, dentro de las cuales se materialicen en el marco de procesos concretos que verifiquen atributos de coordinación entre las distintas fases que se integran a un sistema dado. Siendo así, y verificada una contradicción en el sistema jurídico, afincada en el hecho de que la participación resulta declamada, pero no ha sido desarrollada suficientemente en los ordenamientos administrativos particulares, no contienen atributos operacionales adecuados y concretos, no puede entonces apreciarse a la participación como apropiadamente establecida dentro del sistema sobre el cual debe operar. Entonces tampoco es osado señalar que en su estado actual se verifica asimismo una falta de racionalidad jurídico-formal, porque la previsión legal aún no se inserta armoniosamente en el sistema jurídico. También puede verificarse una falta de racionalidad teleológica en estas normas, debido a que tampoco las declamaciones normativas del principio y del derecho de participación han logrado aún alcanzar los fines sociales perseguidos. Adentrándonos un poco más en el tema y para graficar lo expuesto, vemos que el sistema contractual o el nuevo régimen de contrataciones del Estado y en especial de la Ciudad de Buenos Aires se apoya básicamente en dos grandes normas generales: la ley o el régimen jurídico de administración financiera y el régimen de compras y contrataciones, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires será la ley 2095. Ahora bien, vayamos a los ejemplos. Respecto del régimen de administración financiera, corresponde compartir con ustedes que la ley principiará su análisis enfático, su articulado, consagrando en su artículo 3 que el sistema de control público se asentará en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas, algo así como que la sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración. La Ley de Administración Financiera proseguirá con el mismo ahínco, estableciendo en su artículo 9 que se garantiza la participación de la población.
también consagrará la norma de administración financiera de manera indubitable que los sistemas establecidos y regulados por esta ley y toda norma que se dicte en consecuencia tendrán en consideración las prioridades de asignación de recursos elaboradas por instancias de participación de la población. Y finalmente, llegará a establecer en su artículo 29 que el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá carácter participativo, el cual se garantiza mediante la consulta de la población en el proceso de elaboración y seguimiento. Sin embargo, más allá de estos anhelos de apertura, de participación, el articulado comenzará progresivamente a omitir su pormenorización, precisamente en aquellas normas en las cuales debieran de haber estado previstos. Buen ejemplo de ello lo constituyen los denominados objetivos de los sistemas de gestión pública. La ley ha trazado en su artículo 12, orientado este sistema a proveer de datos, metodología e información necesaria para que las decisiones se tomen siguiendo principios de economía, eficiencia y eficacia, pero ha omitido el principio de participación. Esta omisión, esta falta de mención, ahora sí, a partir de aquí, de esta norma en adelante, comenzará a ser notoria en el articulado de la ley y absolutamente extraña a los 6 sistemas de administración financiera que desarrolla la ley, tanto la de la Ciudad de Buenos Aires como la ley de administración financiera vigente en el nivel federal. Entonces, resulta elocuente que para cada uno de los sistemas se prevé un órgano rector en el que se concentran como resorte exclusivo y cerrado las potestades decisorias de cada uno de los subsistemas de administración financiera, pero sin reconocer en absoluto, sin prever y sin incluso mencionar la posibilidad o tan solo la existencia de un mecanismo de participativo, ni tan siquiera de una consulta a la ciudadanía genéricamente considerada. Lo propio acontece con el régimen de compras y contrataciones, tanto en el nivel federal como en el nivel de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en el decreto 1023 del año 2001, como en el decreto 1030 del año 2016, como en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la ley 2095. Si bien estas estructuras afines, estas estructuras jurídicas afines en orden a la implementación de tipologías y con modalidades contractuales más dinámicas y actuales se mantienen dentro de una sustancia procedimental clásica y cerrada, no obstante esto, consagran de manera genérica principios participativos, pero que luego no desarrollan. Entonces, ambos sistemas normativos en materia de contrataciones estatales, tanto en el nivel federal como en el nivel de la Ciudad de Buenos Aires, consagrarán o se apoyarán en el principio de transparencia, en el principio de participación, pero luego sus instituciones troncales, la serie secuencial de trámites que hacen a los conocidos procedimientos de licitación pública, omitirán toda referencia a la participación y excluirán a todo aquel que no sea un interesado directo en un proceso licitatorio. Tomemos el ejemplo de la norma de la Ciudad de Buenos Aires porque grafica muy claramente esta situación que planteamos. La norma de la Ciudad de Buenos Aires principia con énfasis el articulado declamando que la contratación pública debe realizarse en todas sus instancias en un contexto de transparencia basado en la publicidad, en la utilización de tecnologías informáticas que permitan facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión de las contrataciones y a la participación real y efectiva de la comunidad. Pero al no prever ninguna inclusión, ningún desarrollo sistemático de mecanismos y resortes apropiados de intervención, de participación, de actuación de estos derechos, que posibiliten vehiculizar una gestión abierta, una práctica de gobierno abierto, estos, en la cotidianeidad de la actuación concreta, se tornan, queridos amigos, ilusorios. Entonces, a modo de epílogo, porque me pidieron especialmente ser breve,
quiero advertir con todos ustedes, queridos amigos y colegas, aún a pesar de la distancia, que en honor a la justicia y ese sentimiento de humanidad que nos reconcilia con la vida y que debe guiar a los hombres que hacemos el derecho, que en la medida en que la participación ciudadana en el control de los actos del Estado siga siendo un derecho esencial a la democracia participativa moderna, reducido ex profeso por el propio Estado, que lo declama una vacua proclamación, los ciudadanos, acaso agobiados en el laberinto incierto de los rituales excesivos de participación o de acceso, rituales que les impone ese mismo Estado, el cual solapadamente persigue en verdad el espurio fin de no ser controlado ni de tampoco ser abierto, se congregarán los ciudadanos en un éxodo inevitable de sublevación promovido irremediablemente por el abuso del poder del Estado. Como ocurriera en aquella gran obra de Lope de Vega, Fuenteovejuna, símbolo de la unión del pueblo contra la opresión y el atropello del poder, y cuyas palabras, como la sombra terrible del Facundo que evocara ese gran pensador argentino y gran gobernante y estadista y político que fue Domingo Faustino Sarmiento, hoy las recuerdo en voz alta y a modo de exhortación final para así advertirnos: Señor, debajo de vuestro honor vivir el pueblo desea. La sobrada tiranía fue el autor de tanto daño. Cuando se alteran los pueblos agraviados y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven. Tiranos son, a la venganza vamos. Que así no sea. Muchísimas gracias a todos.